Introducción a la filosofía, parte 2. Esto es A través de ti. Si no has visto la primera parte, te dejo el link, ya que para finalizar en ese video concluíamos con la pregunta: ¿en qué se diferencia la actividad del filósofo de otras actividades humanas? Damos inicio con el subtema: la filosofía como actividad. Hacer filosofía es una acción y una actividad concreta que realizan los hombres de carne y hueso en un momento determinado de la historia y en unas circunstancias sociales muy precisas. No cualquier sociedad, cualquier cultura o cualquier momento de la historia es exacto para que se haga filosofía, y la filosofía, que de hecho se hace, está directamente vinculada al mundo sociohistórico concreto del que surge. Por esto hemos de referirnos ahora a las coordenadas históricas en las que surge la filosofía, para poder así situar la tarea del filósofo junto a otro tipo de actividades que se llevan a cabo en las sociedades humanas. Para esto tomaremos 3 puntos fundamentales: la filosofía como actividad histórica, la filosofía como actividad social y la filosofía como actividad crítica. La filosofía tiene un carácter rigurosamente histórico, y no advertir esto puede conducir fácilmente al dogmatismo. La filosofía es histórica, en primer lugar, porque al observar el modo de proceder de los filósofos, pronto caemos en la cuenta de la importancia que la misma historia de la filosofía precedente tiene y ha tenido siempre en todo intento de un auténtico filosofar. La filosofía necesita de su misma historia, de su propio pasado, para llevar a cabo su tarea. Esto no quiere decir que consiste en repetir lo que se ha dicho antes y de lo que ya se ha pensado antes. En sí pretende ser verdaderamente suponer una ruptura y una novedad respecto al pasado. La filosofía proporciona al filósofo los problemas fundamentales a los que tiene que enfrentarse y las soluciones que se han intentado dar a los mismos. Además, se intentará el filósofo que su propio camino, teniendo en cuenta lo que otros han pensado antes, en criticar, en mejorarlo o superándolo. Como por ejemplo, ningún filósofo puede entender fuera de la historia de la filosofía como comprender a un Aristóteles sin todo el pensamiento que le precede, o la filosofía marxista de la praxis podría entenderse sin ello, queriendo decir que no hay filosofía que surja de las nubes fuera de la misma historia de la filosofía. En esto consiste uno de los aspectos de este carácter histórico de la filosofía. Es de agregar que la filosofía es histórica, no solo por depender de lo que los filósofos han reflexionado en el pasado, sino sobre todo por pertenecer a la misma historia real de los hombres. No quiere decir que es un saber absoluto que se va desarrollando al margen de la historia política, económica o social, incluso cultural de los pueblos. Es más, no es algo que hayan elaborado todos los pueblos, sino aquellos que ha hecho la filosofía, la ha marcado en el sello de la época y del momento histórico que se estaba viviendo. Ahora bien, para que la filosofía aparezca en la cultura de un pueblo, tiene que haberse logrado un mínimo avance en las condiciones sociales y económicas que permita a un grupo de hombres privilegiados dedicarse a la reflexión. Sobre esto podemos mencionar que no surge así por así, sino cuando hay una división de clases que podía garantizar en la antigüedad la posibilidad de lo que hubiese individuos dedicados a la teoría, es decir, apartados de los trabajos productivos y manuales. Una actividad teórica como la filosofía solamente puede surgir en cierta distancia respecto de las actividades más inmediatas de los hombres que luchan por satisfacer sus necesidades básicas. Con lo anterior, la filosofía no solo surge porque existe una división de clases, sino también por una insatisfacción con las explicaciones del mundo, es decir, con la teoría que una sociedad elabora el grupo o casta sacerdotal, como eran los mitos, que ponen en conexión cada una de las realidades que se encuentra el hombre en su vida práctica, con un mundo de divinidades que son los responsables del orden que el hombre descubre y crea en el mundo. Pero para que surja la filosofía es preciso que junto a los intelectuales tradicionales frente a las explicaciones religiosas del mundo, aparezca un nuevo tipo de intelectuales que reclama una interpretación nueva de la realidad. Dicho esto, los mitos dejan de ser interpretaciones convincentes del mundo y comienza a buscarse un saber puramente lógico y racional. Es importante mencionar, cuando hablamos de mito, no nos referimos a especulaciones fantásticas, sino que consiste más
más bien en el establecimiento de un orden o unas pautas de organización social, como por ejemplo la creación de los hombres a partir del maíz, que tiene que ver mucho con la organización de la actividad económica de una sociedad determinada. Ahora bien, aparecen los primeros filósofos que hacen que las cosas ya no tienen su explicación en la situación arbitraria de los dioses, sino en la organización racional de los datos. El mundo es arrancado de las manos de los seres mitológicos y pasa a convertirse en un orden puramente natural que la razón humana ha de ordenar independientemente de los dioses, y aparecen las primeras teorías racionales y críticas. La filosofía como actividad social. Queremos preguntarnos qué tipo de actividades teóricas de la filosofía y qué relación tienen con otras actividades humanas, y cuáles son las actividades fundamentales que se realizan en las sociedades humanas. En toda sociedad humana nos encontramos en principio con dos tipos o modos fundamentales de la actividad. En primer lugar, tenemos todas aquellas actividades que se están orientadas al dominio y a la transformación de la naturaleza. En todo grupo humano, una actividad fundamental es la que va dirigida al sometimiento de la naturaleza, en orden a la sobrevivencia y al desarrollo del ser humano, como la caza, la pesca, la agricultura, etc. Son formas en las cuales el trabajo humano se organiza para someter el mundo natural a los intereses del hombre. El trabajo es, ante todo, una forma de actividad dirigida a la transformación y a la apropiación humana de las cosas naturales. Esta actividad laboral, por supuesto, se organiza de modos muy distintos en cada sociedad humana y va evolucionando a lo largo de la historia. En segundo lugar, estas actividades dirigidas al dominio de la naturaleza son inseparables de otro tipo de actividades, es decir, las actividades sociales. En ellas, los hombres no se relacionan con el mundo natural, sino que se relacionan entre sí. Entre ellas podemos mencionar las relaciones sexuales, familiares, las relaciones de dominio, de parentesco, de sometimiento, de explotación, etc. Son formas distintas de configurarse la actividad social de los hombres. Evidentemente, el modo de organizarse estas actividades varía también enormemente a lo largo de la historia humana. Hay relaciones sociales de tipo esclavista o feudal, por mencionar algunos. Es más, el modo de estructurarse en las relaciones sociales no es independiente de la forma que adopten las relaciones del hombre con la naturaleza. Unas relaciones sociales esclavistas están directamente vinculadas a un modo humano de relacionarse laboralmente con la naturaleza. Igualmente, unas relaciones sociales como las que vivimos en nuestra sociedad, como las relaciones de clase, sometimiento de la mujer, familia, tienen mucho que ver con el modo como el hombre desarrolla aquí su dominio de la naturaleza. Ahora bien, en la actualidad, todas aquellas llamadas ciencias humanas, como la psicología, la sociología, la lingüística, cumplen en la actualidad una función importantísima en lo que respecta al estudio y a la estructuración de las relaciones entre los hombres. Es decir, la actividad teórica de las ciencias humanas y sociales está directamente vinculada a las praxis que relacionan a los hombres entre sí. Ahora bien, las ciencias positivas, tanto como naturales y sociales, aparece un nuevo tipo de saber guiado de un modo explícito por el interés emancipador o liberador, y en este caso le llamaremos las ciencias críticas, que son reflexiones apoyadas en los datos que proporcionan, que tratan poner estos datos al servicio de la liberación del hombre. También está ligada a las actividades humanas. Toda actividad política, cultural o social necesita el apoyo y fundamentación de la ciencia crítica. Desde inicio mismo de la filosofía, en Grecia, nos encontramos que los filósofos de un modo u otro han tratado de orientar su reflexión teórica hacia la emancipación humana. Por este sentido, se dice que la filosofía es una actividad crítica. Y finalizamos con la filosofía como actividad crítica. La filosofía, una propia característica, es la ruptura con la ideología dominante. Como decíamos anteriormente, para organizar una sociedad debe recurrir a un conjunto más o menos armónico de ideas que justifiquen y expliquen lo que los hombres hacen y deben hacer en su vida individual y privada. Y como también mencionamos, los mitos daban sentido a la vida de la comunidad, por decirlo de esa manera. La filosofía, justamente por su carácter crítico, se enfrenta en este sentido común o ideológica dominante. Lo que nos interesa considerar en este momento son
son los distintos aspectos de este enfrentamiento. En otras palabras, ¿en qué sentido diverso ejerce la filosofía su carácter constitutivamente crítico? Que tocaremos 3 puntos. El primero es radicalización. Toda filosofía, por supuesto, surge a partir del saber y de la ideología dominante en un determinado momento de la historia. Ningún filósofo ha comenzado a filosofar desde un mundo de ideas celestiales, sino desde la cultura imperante en la sociedad de su tiempo. Por ejemplo, entender plenamente a Platón prescindiendo de las creencias y de la mentalidad de la antigua Grecia, ni a Kant según la idea de la religiosidad protestante en la cual se formó. La filosofía es siempre problematizadora de lo que el sentido común considera como evidente. Como vemos, lo propio de la filosofía es ir más allá de las explicaciones del sentido común. No basta con saber que algo es malo, sino que hay que profundizar, radicalizar las explicaciones que nos da la cultura o ideología de una sociedad. La filosofía es radicalización, es un saber radical, porque pretende llegar al fundamento, a la raíz última de las afirmaciones que nos encontramos en la sabiduría popular y en el sentido común. Punto número 2. Desenmascaramiento. Por ello, el filósofo es, en una u otra medida, alguien que toma distancia, que se aleja de los modos habituales de pensar para elaborar una reflexión propia, un modo distinto de ver las cosas distinto del que le ha proporcionado la sociedad en la cual ha nacido. Por eso ya decían los griegos que la filosofía nace de la admiración, es decir, de la extrañeza. Esto lleva que el filósofo debe de adoptar una actitud de duda. Además de dudar, el filósofo es alguien que sospecha. La filosofía se caracteriza por una actitud de sospecha ante todo lo que dice el sentido común o la ideología y pregunta: ¿para qué sirve esta idea? ¿Para qué sirve un determinado pensamiento o creencia que todos consideramos acertado? La filosofía tiene, por tanto, además de una función radicalizadora, una función desenmascaradora de las ideas o de las teorías aparentemente puras, neutrales y verdaderas. La filosofía consiste en una continua actitud de búsqueda, algo muy distinto de todo rechazo apresurado de lo que ni siquiera se ha intentado comprender. El filósofo sí es radical y crítico, ha de estar siempre abierto a encontrar verdades en el lugar menos esperado y también a detectar falsedades e ideologizaciones en lo que todo el mundo, incluyendo los progresistas de turno cafetín, considera como obvio e indubitable. Para finalizar, tenemos la voluntad emancipadora. El filósofo lleva a cabo esta labor por estar movido por algo que va más allá del interés científico. La filosofía, como hemos dicho, actúa en última instancia por interés emancipadora o liberadores de los hombres. Es verdad que sin una gran curiosidad intelectual, sin un verdadero gusto o afición por el saber, nunca hubiera habido filosofía. El filósofo está dirigido ciertamente por un afán de verdad, por un ímpetu divino, como diría el filósofo Platón, por alcanzar el fondo de las cosas, su verdadera realidad. Y es que toda verdadera filosofía, lejos de ser una adoración repetitiva del pasado, consiste en un intento de radicalización y de desenmascaramiento de las ideas que ocultan a los hombres su verdadera realidad, con el fin de hacerlos conscientes de la misma y de poner esta verdad al servicio de su emancipación definitiva. De este modo, tenemos ya ante nosotros los 3 caracteres que definen la actividad filosófica en un conjunto de actividades teóricas de los hombres. Si el video te gustó, suscríbete a mi canal, dale like y comparte.